Listo. Entonces, para todos, buenas noches con todos. Nosotros realizamos el procedimiento de fraccionamiento. ¿Por qué? Como objetivo principal, vamos a mejorar la viabilidad y la supervivencia de todos los componentes sanguíneos. ¿Cómo así, profe? Lo que pasa es que, recuerda, los componentes sanguíneos yo lo voy a tratar de poder, en este caso, almacenar en una temperatura ideal, ¿no? Ya sea los glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma y el crioprecipitado, ¿no? Entonces, yo lo voy a almacenar en la temperatura correspondiente. Quiere decir que, profe, cada una de esas va a tener una temperatura ideal, sí. ¿Por qué? Porque si yo no le coloco en una temperatura ideal, entonces este mismo componente no va a tener las funciones necesarias para poder ayudar al paciente que lo requiere. ¿Listo? Entonces, como dice aquí, mira, mejora la viabilidad y supervivencia. Ese es un objetivo. Segundo objetivo, almacena la temperatura y condiciones requeridas, tanto el paquete globular, el criloprecipitado y en este caso las plaquetas y el concentrado de glóbulos rojos. Ese es el segundo objetivo. Tercera, la transfusión va a ser más específica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener un concentrado, o en este caso un componente, que va a ser viable para el receptor, en este caso para el paciente que lo necesita, ¿ya? Entonces, como tercer objetivo. Cuarto objetivo, va a minimizar la proliferación bacteriana. Quiere decir que, a ver, normalmente los componentes pueden ser afectados por algún tipo de bacteria, ¿no? En este caso, bacteria llámese estafilococo o estreptococo. Entonces, vamos a poder nosotros con el fraccionamiento poder tratar de poder disminuir todo tipo de contaminación que puede estar presente, ¿ya? ¿Para qué? Para que al final yo pueda tener un componente, ¿no? 100% efectivo, o en este caso, un componente sanguíneo 100% viable para que el paciente pueda tenerlo y en este caso, ¿no? Pueda no tener ningún tipo de afección ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de procedimiento se va a basar netamente en la centrifugación. En este caso, la centrifugación lo que me va a ayudar a poder separar estos componentes, ¿ya? Entonces, profe, pero ¿cómo lo va a separar normalmente, no? Recuerda que cuando yo separo un componente, yo lo voy a separar por densidades. Entonces, tanto los glóbulos rojos y las plaquetas y los glóbulos blancos van a tener que precipitar. En este caso van a encontrarse en la parte inferior. Y el plasma va a ser en la parte superior. Recuerda, el plasma no tiene mucha densidad. Más o menos se va a asimilar al agua. Aproximadamente 1 punto y algo, ¿ya? De densidad de plasma, a comparación del paquete globular que va a tener más densidad. Por esa razón, estas células precipitan y se van a colocar en la parte inferior. Y por esa razón, cuando sucede la centrifugación, queda más o menos de esta manera, mira. Paquete globular en la parte inferior y en la parte superior el plasma, ¿ya? Pero siempre tenemos una línea imaginaria, o en este caso, una línea en la parte media, ¿ya? Que esta línea yo la voy a conocer como, y aquí te lo voy a colocar, como Buffy Coat, ¿ya? El Buffy Coat no es más que un concentrado de plaquetas y glóbulos blancos, que relativamente mmm, nos va a servir cuando hagamos una separación de plaquetas, nada más, ¿ya? Pero si vemos desde el punto de vista y la parte del fraccionamiento, decimos que plasma en la parte superior, aquí tenemos plasma, y concentrado de glóbulos rojos en la parte inferior. Lo que tengo aquí, o sea, esta línea imaginaria, observa y no se observa, se va a llamar Buffy Coat, ¿ya? Esa línea imaginaria, que es el concentrado de plaquetas y glóbulos blancos,
se conoce como AFI-COAT. ¿Listo? Ya. Profe, pero ¿cómo así sucede todo este tipo de procedimiento, procesamiento, separación? ¿Cuándo se aplica todo ello? ¿Ya? Normalmente la parte de la separación, ¿no? En este caso, para poder tener un componente ideal, sucede en la parte de centrifugación, ¿no? Entonces, a ver, antes de poder empezar con todo lo que te voy a indicar ahora, vamos a pasar con un pequeño video, ¿ya? El video te habla más o menos de la parte del proceso de fraccionamiento. Entonces, a ver, un toque, espera, un toque. A ver, el video es la parte de la separación de los componentes. Recuerda que un componente cuando ustedes donan sangre, llega como un paquete globular. En este caso, una unidad de sangre que equivale a más o menos a 450 ml, ¿ya? Pero hay que recordar que este componente llamado sangre total, 450 ml, no va a ser todo el componente que yo lo voy a transfundir a un paciente. En este caso, tiene que pasar por un procesamiento que se llama centrifugación, ¿ya? Para poder separarlo y en este caso obtener el componente ideal para el paciente. ¿Listo? Entonces, en este video vamos a ver la parte del fraccionamiento, o sea, cuándo se separa y en este caso, qué es lo que se obtiene, ¿ya? Y dependiendo a lo que se obtiene, vamos a poder brindarle al paciente que lo requiera. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos en un momento. Que vienen de campaña o de las donaciones intramurales acá en el hospital, lo que tenemos que hacer es... A ver, primero, esta es una unidad de sangre que equivale más o menos a 450 ml, ¿no? Recuerda que yo te decía que esta unidad es la bolsa madre, ¿no? Y las que tienen abajo son las bolsas satélites. ¿Para qué? Para que cuando se haga el proceso de fraccionamiento, ¿no? El concentrado de glóbulos rojos se dirija netamente a una bolsa, las plaquetas a otra bolsa y el plasma a otra bolsa, ¿ya? Entonces, más o menos es la función que cumple esta unidad de sangre. ¿Listo? acomodar las bolsitas para poderlas colocar en las centrífugas, que es de copa sencilla. Viene de copa sencilla y que será un poco más rápido, ¿no? La siguiente es la centrífuga también de 6 pocillos, pero dobles. Entonces ahí tú puedes ubicar dos bolsas en cada uno de los pocillos. Aquí separamos glóbulos rojos. Acá también lo podemos hacer, pero aquí también separamos la segunda fase de los glóbulos rojos, que son las plaquetas. Son pocillos dobles, de mayor capacidad. Para poder ubicar las bolsas en la centrífuga deben cumplir con ciertas especificaciones. Entonces, al terminar el proceso, esta manguerita que queda acá con el nudo es la que va conectada a la aguja con la que se canaliza el donante. Entonces, al terminar se hace un nudo y se corta. Este nudito se lo vamos a retirar antes de montarla en la centrífuga para evitar que con la fricción en el momento de que empieza el pocillo y el rotor a andar, se pueda reventar la bolsa. ¿Listo? El sellador, colocamos aquí la tubuladura y retiramos con las tijeras. ¿Listo? ¿De qué manera se deben organizar las bolsitas para montarlas en las centrífugas para evitar que hayan inconvenientes en el momento de la centrifugación? Entonces, la bolsa más grande, que es la bolsa que tiene el anticoagulante y el aditivo que le va a permitir a la sangre durar 42 días, es la que vamos a colocar acá debajo. La colocamos acá, la tubuladura encima, tomamos las dos bolsitas satélites, colocamos papel con papel y las otras tubuladoras que están las introducimos entre las dos bolsitas.
igual que si tú fueras a montar cualquier centrífuga, debes equilibrar el pocillo de frente con enfrente. Tienes siempre que tener el mismo peso o al menos una diferencia de más o menos 3. ¿Sí? Puede tener 3 más o puede tener 3 menos. La montamos en la balanza. Nos dio 7.90. Entonces vamos a montarla con una bolsita que nos dé enfrente con el mismo valor. ¿Cómo se deben ubicar las bolsas en las copas? Siempre en el sentido como si fueran las manecillas del reloj. Coloco la bolsita y todo lo que me sobra lo doblo para evitar el roce de las bolsas con la tapa en el momento de que empieza el rotor a funcionar. Y esta es la manera como se... Ya las centrífugas tienen estipulados los programas, ¿sí? Entonces necesariamente no tienes que venir a programar nada a menos de que tú le vayas a hacer alguna modificación a la centrífuga porque tienes algún componente que quieres modificar, ¿sí? Pero el resto siempre los programas van a estar ya estipulados. Eso lo hace la persona de calidad junto con el ingeniero que viene a dar el respaldo de los procesos de las centrífugas. Ellos hacen los programas y ya cada uno que hay estipulado. Entonces en este momento vamos a hacer separación de glóbulos rojos de bolsas cuádruples, entonces vamos a escoger el programa. Le damos a Cascade, bajamos hasta selección, le damos Enter y empezamos a buscar el programa con el que vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer primera fase de bolsas triples y cuádruples. Se maneja con la misma programación. Entonces, ¿cuál es? El equipo ya la tiene aquí estipulada. Entonces, aceleración 75, freno 0, las revoluciones son 3500, el radio 26, el tiempo de centrifugación es 5 y la temperatura es a 22 grados. Entonces tú las coges, le das Enter y le oprimes hasta y listo. Él hace el procedimiento de entonces con mucho cuidado la tomamos de la parte de arriba para evitar que en el momento en que tú la saques vuelve y se mezcla los dos cuerpos que ya tenemos centrifugados, que son los glóbulos rojos en la parte de abajo y en la parte de arriba los clavos. Entonces con mucho cuidado la tomamos de acá y la llevamos a los separadores, siempre con el papel hacia adentro para que los sensores que tiene aquí la pantalla puedan reconocer la bolsa. Si tú le pones el papel para este lado, cuando el sensor llegue acá a hacerle presión, él no te va a reconocer nada, ¿sí? ¿Cómo ubicamos las bolsas? Entonces la bolsa que tiene el anticoagulante y el aditivo va en la balanza de abajo. Las dos bolsas satélites van en la parte de arriba, una conectada al sellador y la otra la dejas por fuera. Esta que va por fuera es la bolsa que vas a utilizar para hacer la separación de plaquetas. Como en esta fase no lo vamos a hacer, entonces sellamos la bolsita, le ponemos una grapa para que no se nos pase el plasma a las dos bolsas, solamente lo pasa a la bolsita donde va a quedar el plasma y la otra queda vacía. Acá abajo entonces conectamos la bolsa del anticoagulante y el aditivo, acá este sellador y aquí es donde finalmente van a quedar los glóbulos rojos. ¿Listo? Estos equipos se llaman OptiPress. ¿Qué función cumplen? Cumplen la función de hacer la separación de las unidades en la fase en que tú la necesites. De igual forma también ellos ya están programados. Acá en la parte de arriba tú puedes encontrar que nosotros ya colocamos los programas que están estipulados para cada una de las fases. Entonces en este momento lo que vamos a usar es 1-1, primera fase de triples y cuádruples, pero si fueras a utilizar cualquier otro lo puedes escoger sin ningún problema. Aparaticos están conectados al sistema del banco de sangre. No sé si ustedes conocen que manejamos el sistema Exaban, que es donde están relacionados todos los donantes y pacientes a los que transfundimos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? Por intermedio de un software, lo que hace es todos los datos de separación van al Exaban, que esos son los valores que finalmente van a estar reflejados en los sellos de calidad de las bolsas. Entonces, si a mí aquí hoy me dio los glóbulos rojos 300, entonces por intermedio del software transmitimos los datos y mañana cuando originen el sello de calidad de esa sangre va a decir 300. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Ya tenemos ubicadas las bolsas en todas las balanzas, le vamos a dar Start. Está el programa ya escogido. Y lo que está haciendo en ese momento el equipo es reconociendo la bolsita por intermedio de este sensor.
reconoció y en la parte de abajo en la pantalla te está diciendo qué número de donación es. Entonces, para poder hacer el reconocimiento de qué donante es, nosotros trabajamos con un código de barras y reconocemos por intermedio de las pistolas. ¿Listo? Entonces, te paras sobre el código y las coges. Y él de una vez acá te dice qué número de unidad es. ¿Listo? Y te pregunta el código del operador, o sea, la persona que está trabajando. Aquí todos tenemos código de identificación. Igual también yo me paro sobre él y él me dice quién es la persona que está trabajando. Te dice acá arriba que abras las cánulas. Entonces la bolsa completa tiene dos cánulas, la cánula de arriba y la cánula de la bolsa donde va a quedar la sangre. Entonces estos palitos que tú ves acá sirven para que hagas este procedimiento. Rompas la cánula de un lado y la rompes del otro. Empieza a pasar el plasma hacia arriba, hacia la bolsita que dejamos sin tapar y rompemos la cánula de abajo, que es la de la sangre. Mezclamos la primera sangre con el anticoagulante para evitar que se nos hagan grumos y ya empiezan los glóbulos rojos a bajar hacia la bolsita satélite. Esa función la cumple de él. Y si es que aquí te dice que no le hagas así, o sea, en el momento en que él se pare es por algo que le está funcionando mal. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. ¿Qué tanto tiempo dura el proceso? De separación, acá, Sí. mira, son Rápido, 2 minutos, rápido. 3 minutos, mira, acá te lo dice. 38 segundos. Él va reflejando cuánto tiempo, te dice, mira, 1 minuto y ahí ya termina. Ya determina en qué fase ya debe estar, o sea, ya pasó la fase de plasma hacia allá y los glóbulos rojos hacia allá. Ya él deja acá lo que llamamos buffer coag. En el buffer coag queda un remanente de los glóbulos rojos, la porción de blancos que hace que las unidades sean leucorreducidas y de esta fracción vamos a sacar las plaquetas. Pero esta fracción debemos colgarla 2 horas. Lo que tú vas a hacer ahora es mezclas un poco antes de poner a centrifugar, ubicas las plaqueticas en estos soportes, llevamos a la centrífuga grande y luego hacemos el proceso de la separación de plaquetas. Entonces las plaquetas van a quedar suspendidas en un volumen más o menos de unos 50 centímetros o mililitros de plasma, que es el resultado final que se da, y ya lo último que queda es el buffer coag, pero ya poca cantidad, ¿sí? Entonces ya son el resto de los glóbulos rojos que quedó de separación y la porción de glóbulos blancos de las unidades. Totalmente de leucocitas no son más o menos leucorreducidas en un 90%, ¿sí? Entonces así, coges tú el anticoagulante, lo vas subiendo, mezclas un poco acá la sangre y dejas bajar, ¿sí ves? Esto se hace 2 a 3 veces. Listo. Ahora lo que hacemos es fraccionar la tubuladura antes de guardar la bolsita. Entonces entre sello y sello hacemos más o menos 5 fracciones de tubuladura. Las doblamos y las guardamos acá. Esto que le sobra acá lo quitamos de ahí. Y aquí ya queda la unidad de sangre lista para guardar y los plasmitas los clasificamos, miramos a ver si los plasmas cumplen con las condiciones suficientes y necesarias para poder ser transfundidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo deben estar? De un aspecto claro, no deben estar ictéricos ni lipémicos, no deben estar verdes, deben conservar un volumen más o menos considerable, entre 150 y 250 mililitros más o menos. Entonces, ya transcurridas las 2 horas, entonces hacemos un doblez acá a la bolsita, le hacemos un masaje como para desprender un poco lo que
Mezclamos y ya la tenemos lista para montar en el soporte. El soporte viene para 2 plaquetas. Entonces descuelgas de acá, montas la bolsita principal, la satélite enfrente y en la parte de atrás montas la otra. De esta forma deben ir en la centrífuga las plaqueticas. Entonces de esta forma debes ubicarlas en el pocillo. ¿Sí? Que no te quede nada de la tubuladura por fuera para evitar que cuando el pocillo haga esto, o esta posición, cuando empiece el rotor a andar, la velocidad hace que el pocillo se eleve. No vaya a haber de pronto alguna rotura de la tubuladura y se nos pierda el componente. Entonces igual tú equilibras la balanza, buscas el programa, igual en esta también tienes ya los programas listos, entonces le das Escape, seleccionas el programa y la arrancas. Segunda fase de plaquetas, le das Enter y le das Start. Igual, acá reflejando la velocidad, la temperatura y el tiempo en que está el programa que estás usando. Esta es una plaqueta ya después de hacer el proceso de la separación. ¿Sí? Si ven que quedan suspendidas en un volumen más o menos de 50 mililitros, en realidad las plaquetas son algo aquí abajo que tú ves que es como una especie de natica, algo así, no sé si de pronto... La luz. Sí, sí es que se mueve, exacto. Y suspendidas en ese volumen de plasma, que es lo que finalmente ya queda de la... Listo. Entonces, lo que vimos en el video era más o menos el proceso de obtención de una unidad de sangre y el proceso de fraccionamiento, ¿no? Entonces, ahí vimos que el fraccionamiento era un proceso que se encargaba de poder separar todos los componentes sanguíneos. ¿Con qué finalidad, profe? La finalidad de poder obtener, ¿no? En este caso, algo aquí, obtener un componente, ¿no? Y ese componente se va a separar por una densidad, ¿no? En este caso, la densidad va a estar relacionada, y aquí lo voy a colocar, densidad por el componente sanguíneo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, sabemos nosotros que, mira, como está aquí, en esta imagen que está aquí, ¿ya? Sabemos que los componentes sanguíneos se van a poder separar por una densidad. En este caso, ¿qué me dice? Que la densidad de glóbulos rojos va a tener un peso. En este caso, el peso, ¿no? Por densidad me dice que todo el paquete globular va a precipitar, como está aquí en la parte inferior, ¿no? A ver, pero un rato lo voy a borrar. Listo. Entonces, ¿qué me dice? Que por densidad el paquete globular va a precipitar, ¿ya? Entonces se va a concentrar en la parte inferior. El plasma va a estar en la parte superior. ¿Por qué razón? Porque el plasma no tiene mucha densidad a comparación del paquete globular, ¿ya? Se va a colocar en la parte inferior, en la parte superior, el plasma. Y esto de aquí, que ustedes lo ven como línea imaginaria, ¿ya? Se va a llamar o va a tener el nombre de Buffy-Coat. El Buffy-Coat no es más que coat. No es más que el concentrado de plaquetas y glóbulos blancos que está presente. Entonces, esta línea que ustedes ven aquí, ¿ya? Esta de aquí, esta línea, no es más que el concentrado de plaquetas y glóbulos blancos presentes. ¿Listo? Entonces, cuando yo haga el fraccionamiento, yo voy a encargarme de poder separar los componentes sanguíneos, tanto paquete globular, Buffy-Coat y plasma, ¿ya? Es la manera de cómo yo lo voy a separar. Y la separación se va a dar por medio de una densidad. ¿Listo? Sabemos nosotros que la densidad de los glóbulos rojos está más o menos en 1.100, a diferencia de 1.026
del plasma. Por eso se dice que el plasma es mucho más, ¿no? En este caso, denso a diferencia de los glóbulos rojos. Ahora, todo aquí, ¿no? La centrifugación y todo lo que se realice va a depender de los gradientes de, ¿no? En este caso, de densidad. ¿Listo? Aquí está la imagen, mira, por ejemplo, cuando yo trabajo con un paquete globular, se dice que el plasma va a estar en la parte superior, el Buffy coat en la parte media y los glóbulos rojos en la parte inferior. Eso es lo que me indica una unidad de sangre después de haber sido centrifugada. ¿Listo? El juego de las densidades. Ahora, vamos a ir nosotros netamente a qué? A que esta separación de los componentes, ya sea glóbulos rojos, plaquetas o plasma, van a ser realizadas por medio de un equipo. Este equipo que se conoce como fraccionador, que lo voy a colocar aquí, ¿ya? Pero este fraccionador va a tener una particularidad. Profe, pero ¿cuál es la particularidad de este fraccionador? Lo que pasa es que este de aquí va a separar los componentes que yo le indique, ¿no? En este caso. Pero hay que tener claro algo aquí, que estas bolsas o unidades de sangre, ¿ya? Si bien es cierto, tienen unas condiciones normales, ¿no? Por así decirlo, ¿ya? Pero también hay otras condiciones que se dice que estos equipos, ¿ya? O materiales, van a tener que presentar un pequeño filtro, que está aquí, mira. Es un filtro. Entonces, el filtro lo que hace que es poder tratar de indicar o dar una sangre la más viable posible. Profe, pero ¿cómo sangre viable? Lo que pasa es que hay que recordar que cuando nosotros brindamos la sangre a un paciente, por ejemplo, a un recién nacido, ¿ya? Entonces, yo le puedo brindar, por ejemplo, una sangre que tenga citomegalovirus, por ejemplo, o una sangre que tenga HTLV, o una sangre que tenga, ¿cómo se llama esto? Papilomavirus, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo voy a decir que esta unidad que yo le voy a brindar al paciente va a ser viable o aceptable? Cuando este microorganismo o lo que tenga esa sangre sea lo más segura posible, ¿ya? Pero yo te preguntaré, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo quiero brindarle una sangre la más viable posible o libre de cualquier tipo de microorganismo a este paciente que va a ser llamado un paciente recién nacido, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo papiloma, por ejemplo, ¿ya? Yo tengo papiloma. Entonces, yo quiero brindar sangre a este paciente recién nacido, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes, siendo de banco de sangre, ¿ya? ¿Cómo ustedes mm, podrían aseverar que la sangre que yo voy a donar es una sangre 100% segura para este recién nacido? A ver, ¿qué me dirían ustedes? Profe, primero debería de haber pasado por unos chequeos, ¿no? Rudimentarios, para ir A ver, descartando. no, está bien, perfecto. Por ejemplo, yo le hago la serología, pero recuerda que la serología de la unidad de sangre no me puede indicar citomegalovirus, por ejemplo, o no me indica toxoplasma. Entonces, ¿qué haría en esos casos? Bueno, como usted dijo anteriormente, que se fraccionaba la sangre para evitar eh, los microorganismos, ¿no? Está bien, tienes mucha razón. Entonces, ¿sabes lo que se realiza en ese caso? ¿Ya? A ver, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, toxoplasma, ¿ya? Yo.
Yo, por ejemplo, yo tengo toxoplasma, entonces yo dono sangre a un paciente X, ¿no? O hago una donación voluntaria. Entonces, dono mi sangre y todo eso. Hay que recordar que la parte serológica no me indica toxoplasma, ¿ah? Ojo, me indica hepatitis B, C, HIV, sífilis y todas las demás, pero no me indica toxoplasma. Entonces, yo puedo donar sangre, ¿ah? Ojo, yo puedo donar sangre, sabiendo yo que tengo toxoplasma. Entonces, yo dono sangre a un paciente X, bueno, ¿no? Entonces yo digo, tengo toxoplasma. Entonces, vamos a ver si lo pueden detectar. Por pruebas laboratoriales, por pruebas de serología para banco, no detectan si tiene toxoplasma o no. Entonces, yo puedo donar simplemente toxoplasma. Listo, bacán, ¿ya? Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto, ¿qué es? Que cuando se trate de pacientes que son recién nacidos, por ejemplo, ¿ya? Yo tengo que brindarle la sangre la más segura posible. En este caso, ¿qué debo hacer yo? Antes de poder realizar algún tipo de transfusión, lo que tengo que hacer yo es que esa sangre que yo le voy a brindar a ese paciente, llámese un recién nacido, ¿ya? Tiene que pasar por un sistema de filtración. ¿Listo? Por un sistema de filtración. ¿Por qué? Porque esa filtración lo que me va a ayudar es a que cualquier tipo de microorganismo que puede estar presente, ¿ya? No pueda afectar a ese paciente. Y si hubiera cualquier tipo de microorganismo presente ahí, ¿ya? Ese microorganismo se va a quedar adherido en ese filtro. Y no va a pasar, ¿no? En este caso, a la sangre del paciente, por ejemplo. Entonces, va a tratar de poder filtrarlo, ¿ya? Y solamente darle el componente sanguíneo, ¿no? Libre de cualquier tipo de microorganismo, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la finalidad de un filtro. Y el filtro se coloca normalmente en las unidades de sangre o cuando yo estoy haciendo el proceso de fraccionamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente lo tengo que adquirir o lo tengo que utilizar a un paciente, llámese un recién nacido o un paciente que tenga menos tiempo de almacenamiento, de menos tiempo de vida, ¿no? Profe, ¿pero por qué? Y eso se va a basar un poquito a lo que vamos a indicar ahora. Profe, ¿pero por qué un paciente que tenga, no sé, ¿no? Pocos días de almacenamiento tiene que ser más viable que un paciente que tenga más días de almacenamiento, ¿no? Entonces, vamos a basarlo netamente a un gráfico, ¿ya? A ver. Entonces, pero yo tengo mi concentrado de glóbulos rojos aquí, ¿ya? Concentrado de glóbulos rojos. Entonces, estos glóbulos rojos en concentrado, ¿cuánto tiempo tienen de vida media? 32 días, si no me equivoco. ¿42? Entonces, ¿qué me dice la unidad de sangre? Me dice que yo puedo tener viable mis glóbulos rojos en un promedio más o menos de 42 días. Eso es lo que me dice, ¿ah? Utilizando ¿qué? Un anticoagulante, profe, llamado CPDA, ¿no? Más una sustancia aditiva llamada sagmanitol. Entonces, estos componentes lo que va a hacer ¿qué es? Que tenga viable más o menos mis glóbulos rojos en un promedio de 42 días. ¿Listo? Ya. Pero todos los componentes que yo voy a brindar tienen que ser exclusivos para un paciente en especial, ¿ya? Entonces,
A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de pacientes necesitarán que ustedes le puedan brindar un concentrado de glóbulos rojos? En los pacientes con traumatismo, Ya, por ejemplo, pacientes que tienen una hemorragia, sea por traumatismo, ¿ya? Una hemorragia, no, en este caso una pérdida de sangre. Hemorragia. A ver, vamos a corregir aquí. A ver. Ay, mierda, ya, bueno. Pacientes que tengan hemorragia, ¿no? Es un tipo de pacientes, ¿no? Una hemorragia, no sé, ¿no? Ya sea por una pérdida de sangre, por un accidente, no sé yo, ¿ya? Pero pacientes que tengan una hemorragia. Listo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de pacientes pueden presentar o en este caso necesitan una transfusión de glóbulos rojos? anemia, ¿Ya? Puede ser un paciente que tenga una anemia, ¿no? En este caso, una anemia crónica, ¿no? Una anemia crónica, más o menos, si yo estoy hablando de un paciente que presenta, no sé, pues, ¿no? A ver, no sé, 6 de hemoglobina, por ejemplo, ¿no? 6 gramos por decilitro de hemoglobina, ¿no? Listo. ¿Quién más? ¿Qué otro tipo de paciente necesita un concentrado de glóbulos rojos? Pacientes que pierden sangre durante una operación, intervención quirúrgica. ¿Ya? Puede ser, ¿no? Pero ese sería un paciente que tenga una hemorragia por pérdida de sangre, ¿ya? Entonces, ese sería. ¿Quién más? que tenga afecciones médicas, ¿Cómo? que tenga afecciones médicas, A ver, afecciones médicas, no tanto, ¿no? No tanto el concentrado de glóbulos rojos. No mucho. A ver, te voy a ayudar, ¿ya? Por ejemplo, a ver, yo, por ejemplo, ¿no? Yo soy un paciente que tengo un problema a nivel renal, ¿no? Entonces, es un riñón, acá tengo otro riñón, más o menos, el aparato urinario ahí, bla, bla, bla. Listo. Entonces, yo soy un paciente que tengo un problema de insuficiencia renal, ¿ya? Entonces, a ver, si tengo un problema de insuficiencia renal, entonces quiere decir que algunos valores, como por ejemplo la creatinina o la urea, están elevadas, ¿no? Porque, ¿no? Condición de un paciente con insuficiencia renal. ¿Listo? Ya. Entonces, cuando yo tengo un problema, quiere decir que el riñón, ¿ya? No está trabajando muy bien. O sea, que hay una afección. Entonces, mi pregunta es, cuando hay un problema a nivel renal, o en este caso, insuficiencia renal crónica, la hemoglobina, ¿cómo debería estar? Bajo. ¿Bajo? ¿Por qué? Hematuria, profe. Puede haber pérdida, pues. Pérdida más o menos de qué. En la orina. Ujú, Evento de hematuria. micción, ¿no? Ujú. No. ¿Con qué relaciono yo un problema renal, ¿no? En este caso, con los glóbulos rojos, por ejemplo. No tiene nada que ver. No sé. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué se relaciona, ¿no? En este caso, los riñones con los glóbulos rojos? por su Y por ciclo de vida. ende, La producción de
Vamos. La producción de EPO. ya por ahí me dijeron, ¿no? Profe, los riñones producen eritropoyetina, ¿no? En este caso, ¿la eritropoyetina para qué? O la llamada EPO. Ay, perdón, es EPO, ¿ya? Acá. La llamada EPO. Profe, ¿pero por qué la EPO? Lo que pasa es que la EPO es una sustancia que va a ayudar a poder madurar en este caso, ayudar a la producción de más cantidad de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasa cuando un riñón no está trabajando muy bien? En este caso, por una insuficiencia renal o por algún tipo de patología. La EPO tiende a disminuir. Y si disminuye la EPO, la cantidad o glóbulos rojos también disminuye. ¿Ya? Entonces, profe, si yo sé que los glóbulos rojos van a ser utilizados para un paciente que tiene un problema hemorrágico, un paciente que tenga una anemia crónica, un paciente que tenga un problema renal, o en este caso insuficiencia renal, ¿ya? Renal. O en este caso, le tengo que brindar la sangre a un recién nacido porque el recién nacido, como su nombre lo dice, ha nacido con algún tipo de problema, ¿no? En este caso, ¿no? Un problema congénito, por ejemplo. Entonces, un recién nacido aquí, ¿ya? Listo. Entonces, antes de poder entrar con la clase que nos corresponde el día de hoy, lo que yo tengo que saber primero que es que los glóbulos rojos, porque primero voy a hablar de los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida de aproximadamente 42 días, ¿ya? 42 días. Entonces, en ese lapso de tiempo de 42 días, yo tengo que brindar la sangre a los pacientes que lo requieran. ¿Por qué? Porque pasados los 42 días o llegando a los 42 días, la sangre que yo voy a tener, o en este caso que va a estar almacenada, no va a ser muy viable. ¿Por qué? Porque como ya tiene mucho tiempo de almacenamiento, esas unidades de sangre ya no le van a servir mucho al paciente, ¿no? Razón por la cual yo tengo que primero tratar de poder diferenciar, ¿ya? A estos componentes. ¿Y cómo lo voy a diferenciar, profesor? Lo voy a diferenciar dependiendo, ¿ya? De los días de almacenamiento. Entonces, a ver, yo te preguntaría, antes de poder darte la explicación, te preguntaría, ¿cuál es la característica de un paciente que tiene una anemia crónica? A ver si por ahí alguno de ustedes tienen una idea. ¿Cuál es la característica de un paciente con anemia crónica? Pues hemoglobinas bajas, plasma Mm, que sangre. puede ser, ¿ah? Ay, A ver, Cervantes me dice que, profe, la característica es que tiene una hemoglobina baja. Ya, puede ser. el Pero, plasma, mayor presencia de plasma que... ya, profe, hay mayor cantidad de plasma y menos cantidad de paquete globular, ¿no? En este caso, la relación no tiene nada que ver. Bueno, puede ser, ¿no? Pero si yo te digo, por ejemplo, que me diferencies un paciente que tiene una anemia crónica de un paciente que tiene una pérdida de sangre por una hemorragia. ¿Qué me podrían decir ustedes? Por la hemorragia, bro, consecuente. Ya, la hemorragia también va a decirme una disminución de glóbulos rojos, igual que una anemia, ¿no? Está bien, pero ¿cuál será la diferencia de las dos? El color de la sangre.
Color. No. ¿Cuál sería la característica de un paciente que tiene una anemia crónica a diferencia de un paciente que tenga una hemorragia crónica, por ejemplo, ¿no? Porque los dos tienen una similitud que los dos necesitan sangre para poder compensar, ¿no? En este caso, la cantidad de glóbulos rojos y puedan estar bien, ¿no? Y puedan estar viables, ¿no? Esa es la similitud, que los dos necesitan sangre, ¿ya? Perfecto. Pero, ¿cuál será la característica de las dos, pues, no? Las dos necesitan sangre, pero vamos a darnos cuenta de algo. Es que un paciente que tenga a ver, ahí, pues, a ver, ¿dónde estaba? Aquí, creo, ¿no? Ya, bueno. Un paciente que tenga una anemia crónica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su característica? Su característica es que este paciente que tiene una anemia crónica, lo que pasa es que tiene una deficiencia de el oxígeno, por ejemplo, ¿no? O en este caso la hemoglobina. Entonces, ¿cómo se encuentra este paciente que tiene una anemia crónica? Normalmente, los pacientes tienen una respiración lenta, ¿no? O en este caso, una respiración deficiente. Van a estar de forma agitada, ¿ya? De forma agitada. Entonces, esa es una característica de un paciente que tenga una anemia crónica. ¿Por qué? Porque un paciente que tenga una hemorragia, por ejemplo, ¿ya? Una hemorragia no va a tener ese tipo, ¿ya? Ese tipo de signo o síntoma presente. Listo. ¿Tendrá una disminución de glóbulos rojos? Sí, perfecto. Pero, ¿ya? Pero la disminución de hemoglobina, o en este caso la disminución del transporte de oxígeno, no la va a tener, ¿ya? No la va a tener. Entonces, yo quiero llegar a algo aquí. Yo sé que los glóbulos rojos tienen que estar más o menos almacenados en un promedio de 42 días, desde el día 1, por ejemplo, ¿ya? Pero, ¿qué se dice? Se dice que los glóbulos rojos, ¿ya? Necesitan menos tiempo de almacenamiento. ¿Para qué? Para que esos glóbulos rojos, ¿ya? Puedan transportar tranquilamente el oxígeno hacia los tejidos. Nuevamente, se dice que los glóbulos rojos, ¿ya? Los glóbulos rojos que están presentes en sangre periférica, los glóbulos rojos, ¿ya? Pueden, ¿ya? En este caso, pueden transportar el oxígeno hacia los otros tejidos. Hacia los otros tejidos. Pero, ¿de qué va a implicar que yo pueda transportar, o en este caso, brindar la cantidad de glóbulos rojos hacia los otros tejidos que, bueno, en este caso ya están viables, ¿ya? Lo que yo voy a decir es que la médula ósea me tiene que indicar y me tiene que decir, oye, ¿sabes qué? No sé, a ver, ¿sabes qué? Eritropoiesis produce más cantidad de glóbulos rojos, ¿por qué? Porque hay una pérdida. O ¿sabes qué? Plaquetoféresis o no, claro, plaquetoféresis, que produzcas más cantidad de plaquetas, ¿ya? Para que compense, ¿no? En este caso, la pérdida que este paciente tiene, ¿no? Entonces, cuando hay una pérdida de glóbulos rojos, lo que hace tu cuerpo, ¿qué es? ¿No? Tu médula ósea lo que hace que es, ¿sabes qué? Hay que producir más cantidad de, por ejemplo, glóbulos rojos para compensar ese volumen que se ha perdido. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero llegar con todo esto? Es que
Yo sé que los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida de aproximadamente 42 días, ¿no? Ya. Pero un paciente que tiene una anemia crónica, ay, ¿dónde está? Ya, un paciente que tiene una anemia crónica, un paciente que tiene una insuficiencia renal, o por ejemplo, un paciente que sea un recién nacido, ¿ya? Esos tres grupos de paciente, lo que necesitan es que yo le pueda brindar un componente sanguíneo lo más fresco posible. Quiere decir que tenga menos tiempo de almacenamiento, sabiendo yo que los glóbulos rojos tienen un tiempo de almacenamiento de aproximadamente 42 días, ¿ya? Pero si yo tengo un paciente que tenga un problema a nivel hematológico, que sus glóbulos rojos no puedan captar, ¿no? La hemoglobina presente, o por ahí que tengan un problema en la parte de la coagulación, ¿ya? Entonces, yo como laboratorio, como hematología, tengo que ver cuál es la problemática de esos pacientes. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen un problema a nivel inmunológico, en este caso, a la aparición de algún anticuerpo, ¿no? Que puede estar presente en ellos, ¿no? Entonces, lo que yo debería hacer en esos casos, ¿ya? Es hacer un estudio minucioso de cada uno de ellos, o de cada componente en este caso, ¿no? Por eso te dice que las condiciones de almacenamiento son condiciones muy importantes. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a ver es la viabilidad de cada componente que va a ser fraccionado o va a ser extraído de ese paciente, ¿no? En este caso, y lo voy a ver aquí, por ejemplo, ¿no? En relación a los glóbulos rojos, ¿qué me dicen los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos me dicen que es un concentrado de hematíes, por ejemplo, ¿ya? Que va a ser brindado a un paciente que tenga una anemia crónica, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia renal, que también es otro tipo de factor que puede estar comprometido en los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, los glóbulos rojos tienen unas características importantes, como por ejemplo, una de las características que tiene este glóbulo rojo es que tiene que ser bicóncavo, ¿no? No va a ser esférico, no va a ser cuadrado, no va a ser rectángulo, o no va a tener otro tipo de forma, ¿ya? Pero va a tener la forma bicóncava. Profe, pero ¿por qué tendrá esa forma bicóncava, profe? Pues, no sé. ¿Por qué creen ustedes que tendrá esa forma bicóncava? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué? ¿Qué dijo, profe? No lo escuché. Profe, para que pasen por los capilares más pequeños, los usamos. Mejor fluidez. A ver, por ahí me dicen, ¿mejor fluidez? No. Me dicen, profe, pero para que pueda llegar a los capilares, llegar a los sitios más alejados, tampoco. Porque Porque ahí viene el ahí transporte del oxígeno. A ver, nos basamos netamente a la parte del oxígeno, como dice su compañero. Entonces, profe, ¿por qué es bicóncavo un hematíe? ¿Por qué no puede ser esférico? ¿Por qué no puede ser cuadrado? ¿Por qué no puede ser fusiforme? ¿O por qué no puede tener otro tipo de forma? ¿Ya? La razón se va en qué? En que este hematíe, ¿ya? Este hematíe, su función principal es el transporte de oxígeno, ¿no? Entonces, la hemoglobina
se va a encontrar, en este caso, en la periferia, o en este caso, en la membrana del hematíe. ¿Listo? ¿Por qué, profe? Porque cuando está en interacción con un tejido, ¿ya? Cuando está en interacción con un tejido, ¿qué es lo que hace este glóbulo rojo con esta hemoglobina? Lo que hace que es brindarle el oxígeno por medio de la hemoglobina a este tejido, ¿no? Y así me encargo de poder oxigenar a este tejido presente aquí. ¿Listo? Entonces, esa es más o menos la función que debe cumplir un hematíe en relación a los componentes sanguíneos. Dirigirse y brindarle toda la energía, todas las condiciones necesarias. ¿Para qué? Para que esta célula llamada, no sé, ¿no? Tejido o glóbulos blancos pueda actuar y pueda cumplir las funciones que en este caso son consideradas, o las funciones que ellos pueden, ¿no? Pueden presentar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es ¿no? la finalidad de poder tener un hematíe de forma bicóncava? Simplemente ¿para qué? Para que haya una mejor interacción, ¿ya? Del oxígeno con el tejido. Ahora, profe, ¿y qué tipo de interacción va a tener? ¿No? Y eso lo vamos a ver ahora también, ¿no? Por ejemplo, primero, hay que saber que yo tengo que tener unos criterios de almacenamiento en relación a los hematíes. ¿Cuál es el primer criterio, profesor, de almacenamiento? Primero, la temperatura. Yo tengo que decir que mis glóbulos rojos van a estar almacenados a una temperatura de aproximadamente 4 grados centígrados. ¿Ya? A una temperatura de 4 grados centígrados. ¿Listo? ¿Ya? Ese es el primer requisito indispensable, ¿no? Para la parte del almacenamiento. 4 grados centígrados. ¿Qué más debo saber, profe? Que esta unidad de sangre puede tener diferentes tipos de problemas de almacenamiento, como por ejemplo, ¿no? Puede tener una alteración a nivel de los cambios bioquímicos, una alteración a nivel de los cambios biomecánicos y una alteración a nivel de los cambios oxidativos. Profe, pero ¿cómo así? Y esto lo vamos a ver a continuación, ¿no? Antes de poder empezar con la parte de los glóbulos rojos, yo tengo que saber primero que los glóbulos rojos tienen un tipo de metabolismo, ¿no? En este caso, el metabolismo del hematíe se basa netamente en la adquisición de 2 fosfatos, ¿ya? De 2 fósforos, ¿por qué? Porque este fósforo o fosfato lo que van a hacer es que brindarle a este paciente, ¿ya? La cantidad necesaria de ATP para que pueda realizar diferentes tipos de procedimientos. Entonces, profe, ¿cuáles son las sustancias que le van a brindar a ese paciente, ¿no? En este caso, una buena cantidad de energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo me voy a que el metabolismo del hematíe va a estar conformada por 2 tipos de fosfatos orgánicos que van a estar presentes, ¿no? En este caso, en la unidad, o van a estar presentes en la bolsa, ¿no? Porque son fosfatos que el cuerpo lo está tratando de poder brindar. Entonces, una vez que yo tenga esos fosfatos, lo que yo voy a hacer que es darle una pequeña utilidad a esos fosfatos. ¿Y cuál es más o menos la utilidad, profesor, del 2.3 difosfoglicerato o el adenín-trifosfato? Primero, el adenín-trifosfato es un tipo de sustancia que le va a conferir energía al paciente, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, es las moléculas que le van a conferir la energía a los pacientes, ¿ya?
O en este caso, la energía al glóbulo rojo para que pueda cumplir todas las funciones que requiera, ¿no? Entonces, netamente va a ser una fuente de energía, ¿ya? Ahora, el 2.3 difosfoglicerato, profesor, ¿qué función cumple en todo esto? ¿No? Se dice que el 2.3 difosfoglicerato lo que va a ayudar es a que la hemoglobina del paciente, ¿ya? Pueda tener una mejor, ¿ya? Que pueda tener una mejor interacción, ¿ya? Con los glóbulos rojos del donador. Quiere decir que yo puedo tener un donador, no sé, no, pucha, que de O positivo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, puede haber otra persona que pueda tener una mayor similitud conmigo, ¿no? Pueda tener una mejor similitud, entonces esa persona sería un candidato casi al 100% para una transfusión, ¿ya? Entonces, por esa razón, yo tengo que medir más o menos los mecanismos de almacenamiento, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué me dice el cambio bioquímico y se va a relacionar con el 2.3 difosfoglicerato? Quiere decir que, y literalmente, mira, los niveles de 2.3 difosfoglicerato disminuyen linealmente las 2 primeras semanas durante el almacenamiento. Quiere decir que si yo, por ejemplo, ahora me extraen una unidad de sangre, ¿ya? Esa unidad de sangre va a estar almacenada. ¿Hasta qué? Hasta que más o menos tengan el estudio de la parte serológica y de la parte inmunológica, ¿ya? Entonces, puede ser que ese paciente, ¿no? Tenga una hemoglobina baja. ¿Listo? Ya. Entonces, yo como banco de sangre, ¿qué debo hacer? Si yo veo que un paciente, ya bueno, en este caso presenta una disminución, perdón, unos valores de hemoglobina, por ejemplo, deficientes, entonces lo que yo puedo hacer, ¿qué es? Tratar de poder brindarle la energía correspondiente, ¿no? Y la energía se va a basar netamente en este caso, en las moléculas de ATP, ¿no? Entonces, se dice que si estos niveles de 2.3 difosfoglicerato disminuyen, quiere decir que no va a haber una buena afinidad, ¿ya? Tejido con sangre periférica. No va a haber una buena afinidad. ¿Listo? Entonces, necesito que moléculas de energía, y eso se va a dar por medio de el ATP, ¿ya? Los otros, bueno, relativamente no. Lo más importante es que las moléculas de ATP pueden estar presentes. Ahora, no solamente puedo yo darle moléculas de ATP, sino también puede ser moléculas en este caso, ¿ya? Las moléculas de glucosa, las moléculas de oxígeno que puede estar presente también. ¿Listo? Ya, entonces, más o menos tengo estos criterios importantes, como por ejemplo, que la energía va a ser concedida o en este caso va a ayudar al mantenimiento, ¿ya? Del hierro presente aquí. O que en este caso, este 2.3 difosfoglicerato, que se va a encontrar netamente en las unidades de sangre, van a ser muy útiles. ¿Por qué? Porque van a presentar justo esa, van a presentar esa afección, ¿no? Que me podría indicar una pérdida, ¿no? Una pérdida del 2.3 difosfoglicerato, ¿no? Una disminución, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el ATP es muy importante, ¿por qué? Porque va a jugar un papel, ¿no? Muy serio en la parte de el almacenamiento, ¿no?
Las soluciones de almacenamiento ya lo hemos indicado, tenemos el ACD, el CPDA o el CPDA, ¿no? Entonces, ¿van a tener unas características importantes? Sí, ¿no? Sí van a tener las características importantes, ¿ya? Como lesiones de almacenamiento, pues. Paciente puede presentar un cambio, ¿no? En este caso, en la estructura de los glóbulos blancos, ¿sí? ¿No? Puede ser primero un hematíe de forma bicóncava, por ejemplo, o en este caso de forma de quinocito, ¿no? Y puede tener una forma más esférica, ¿no? O en este caso, una, ¿no? Un ejemplo de un paciente, ¿ya? Que pueda tener algún tipo de cambio a nivel de estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de enfermedad, ¿no? Que requiera, ¿no? Un tipo de diagnóstico para poder, ¿no? Contrarrestar, ¿no? La deficiencia o el problema que tengan cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, se dice que la afección o el cambio estructural a nivel de la membrana celular, lo que puede causar es justo esto, ¿no? La aparición de algunos eritrocitos, ¿no? Algunos eritrocitos que tengan justo este problema de poiquilocitosis, ¿no? El problema de cambio de formas. Entonces, el tiempo de viabilidad va a depender netamente a lo que nosotros podemos administrar a esos paquetes o esos concentrados, ¿no? Que en este caso el hematíe lo requiere. Estas son las sustancias, ¿no? Aditivas. Si bien es cierto, todas tienen un papel muy importante, ¿ya? De estas sustancias aditivas, pero si hablamos un poquito de la parte ¿no? Que nosotros indiquemos, ¿no? Y digamos que es un paciente que cumple todas las expectativas, o en este caso una persona que cumple todas las expectativas, ¿no? Bacán. ¿Por qué? Porque hay que recordar que estas sustancias aditivas van a tener diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque alguna tendrá más cantidad de adenina, alguna tendrá más cantidad de glóbulos rojos, algunas tendrán más cantidad de, eh, de sustancias presentes, ¿no? Entonces, va a depender, ¿ya? Va a depender. Hay que recordar que el sacmanitol es la sustancia que normalmente siempre está, ¿no? Normalmente siempre está, eh, ¿no? En este caso, para tener una información mejor de el paciente o la persona que esté, ¿no? Viendo ello. Entonces, el sacmanitol es un tipo de sustancia que le va a ayudar al hematíe a que tenga un promedio de aproximadamente 42 días, ¿ya? El sacmanitol. ¿Por qué? Porque si yo solamente coloco el ACD, por ejemplo, o el CPD, me va a decir que tiene un tiempo de almacenamiento de aproximadamente 10 días, pues, ¿no? O sea, son poca cantidad de tiempo de almacenamiento, ¿no? Ahora, puede ser que sea unas plaquetas, por ejemplo, ¿no? Las características de las plaquetas es que tienen un tiempo de almacenamiento, y lo voy a colocar aquí. Ya, las plaquetas más o menos tienen un tiempo de almacenamiento ya, tienen un tiempo de almacenamiento de más o menos, hablamos por temperaturas, ya, de 2 a 25 grados centígrados.
¿no? Es un tiempo de almacenamiento para ese primer paciente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener otro tipo de paciente, ¿ya? Que, no sé, ¿no? Por ejemplo, un paciente B. Entonces, este paciente B, ¿ya? Lo que normalmente, ¿ya? Necesitaría, ¿no? Llámese el concentrado de glóbulos rojos o de plaquetas, lo que necesitaría este paciente, ¿no? Es un concentrado, sí, ¿ya? Pero de paquete globular. Para saber que, primero, las condiciones que en este caso se encuentran, pues, ¿no? Porque eso es lo que me va a ayudar, ¿ya? Y luego, ¿no? En este caso, ver las condiciones, ¿no? De las que se encuentra este tipo de paciente. ¿Por qué razón? Razón por la cual yo tengo que tener todos mis componentes sanguíneos lo más viable posible, ¿ya? Y eso se basa netamente a la cantidad de glóbulos rojos y también a las plaquetas. Profe, pero ¿cómo las plaquetas? Lo que pasa es que las plaquetas tienden a tener una cantidad mínima, por ejemplo, ¿no? Se dice que las plaquetas pueden estar almacenadas en un lapso de más o menos 2 a 3, ¿no? Milímetros, por así decirlo, ¿ya? O llaveritos, ¿no? Porque es donde se van a encontrar este tipo eh, de personas, ¿no? Van a tener, en este caso, ¿no? Van a estar representados por, ¿no? Una disminución, en este caso, de todos los elementos formes de la sangre. Llámese glóbulos rojos, plaquetas y plasma, ¿ya? Pero no quiero más o menos irme un poquito lejos de ello, ¿no? Para poder hablar de las plaquetas. Las plaquetas van a ser un tipo de sustancia que va a ayudarnos en la hemostasia primaria, ¿ya? Van a tener un tiempo y una función específica. Por ejemplo, dentro de los puntos de criterio que yo debo manejar es esto: la temperatura, el tiempo de almacenamiento, ¿no? Y en este caso, eh, esos datos importantes, ¿ya? Ahora, profe, ¿cómo veo la parte de la temperatura o el cambio de las temperaturas? ¿No? Entonces, eh, las plaquetas tienen que tener un tiempo de almacenamiento de aproximadamente 42, ¿no? días de almacenamiento, ¿ya? Ahora, puede ser que los glóbulos los rojos pueden salir o pueden estar viables menos del tiempo de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, que pueda tener, no sé, a ver, 17.2 de hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Entonces, personas que presenten una elevación de la hemoglobina, ¿no? ¿Creen ustedes que pueda donar plaquetas? Cuando dijo 16, Ya, podría ser, ¿no? Dependiendo eh, netamente de la cantidad de glóbulos rojos que puede estar presente o su recuento plaquetario, ¿no? pero Puede ser. disculpe, ¿y el volumen también tendría que ver algo en ello? ¿El volumen de qué? Más o menos. ¿La volemia? ¿Te refieres a eso? No, no, cuando, o sea, en lo que respectivo, cuando tú haces un hemograma, tú tienes que ver cómo están, o sea, su volumen de la hemoglobina, la plaqueta, porque dependiendo de ello también puede ser el paciente que tenga, digamos, una hipocromía, principios Claro, de anemia. claro. Va a depender bastante también de que, por ejemplo,
yo le haga un hemograma a ese paciente, ¿ya? Y vea los valores referenciales. Si el valor me indica que tiene una disminución, ya sea plaquetas o glóbulos rojos, entonces esa persona no podría realizar el proceso de donación, ¿no? O por ejemplo, una persona que, no sé, ¿no? Que indique, ¿ya? Que ha tenido un tipo de enfermedad, infección y todo lo demás, entonces tampoco aplicaría para que pueda realizar la donación, ¿no? Entonces, tengo que ver también esos criterios muy importantes. Y lo que me baso más o menos es a que puede presentar 5 días de almacenamiento. Como por ejemplo, mm, yo necesito que a un paciente se le pueda transfundir plaquetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, se le tiene que transfundir normalmente las plaquetas en el mismo día, porque, ¿no? Nos va a ayudar a poder estabilizar y en este caso ayudar a un aumento de esas plaquetas, ¿ya? Ahora, las plaquetas tienen que cumplir una serie de requisitos también, como por ejemplo el fenómeno de Surley, ¿no? Profe, pero ¿cómo es el fenómeno de Surley? Simplemente se tiene la unidad de sangre, ¿no? En este caso las plaquetas, y lo que se ve a contraluz, para ver que no haya una disminución, que no haya una alteración, en este caso algo que pueda causar un cambio, ¿no? En este caso en la temperatura o en el pH del plasma. ¿Ya? Entonces, las plaquetas aquí son muy importantes, sí. ¿Por qué? Porque las plaquetas me van a ayudar a poder formar el trombo, ¿no? En este caso el trombo, y ¿no? La sangre pueda ser viable para los pacientes que lo requieran, ¿ya? Entonces, más o menos, el fenómeno de Stirling es coger la unidad, verla a contraluz, moverlo un poco y ver si las plaquetas están viables o no, ¿ya? O sea, si se han unido o no se han unido, ¿ya? Entonces, el pH también va a ser un patrón súper importante para poder diagnosticar o tener una idea mejor de ese paciente, ¿ya? Ahora, recuerda que el pH más o menos de la sangre está oscilando entre 1.3, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ver muy bien esto porque los cambios en la temperatura o en el ambiente puede causar, ¿no? En este caso, una disminución irreversible en la cantidad de glóbulos rojos presentes, o glóbulos blancos presentes, perdón. La conservación, en este caso de las plaquetas, ya habíamos indicado que tienen que ser menos de los 2 días de almacenamiento. Las plaquetas pueden presentar una pequeña contaminación, o lo que se va a llamar con proliferación bacteriana. Pero ¿por qué? ¿Por qué razón creen ustedes que las plaquetas podrían contaminarse de algún tipo de bacteria? ¿Por qué razón? La ¿Por qué creen temperatura del ustedes? almacenamiento. Claro, puede ser, ¿no? Profe, pero ¿por qué puede proliferar más rápido esas bacterias a diferencia de un hematíe o a diferencia de un paquete perdón, de un concentrado de plasma, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué se puede aparecer, profesor, el género estafilo
y el género Streptococcus, ¿no? ¿Cómo así puede aparecer? Lo que sucede es que, como dice su compañero, ¿no? Normalmente se basa en la parte de la contaminación. ¿Cómo así, profe? ¿Ya? Sabemos nosotros que ¿no? En este caso, a ver, pregunto qué. Ya. Acá. Sabemos nosotros que los glóbulos rojos, ¿no? En este caso, ya, van a estar presentes y son los cuales van a estar en contacto, ¿no? Con algún tipo de bacterias o algún tipo de microorganismos que pueden estar presentes. Estos microorganismos llamados estafilococos o estreptococos son microorganismos que van a estar dentro de la flora normal. Entonces quiere decir que nosotros debemos tomar una pequeña muestra y poder aislarlo, ¿no? Para poder saber si encontramos algún tipo de bacterias presentes, ¿ya? Pero, netamente, ahora vamos a basarnos en hablar sobre la problemática, o en este caso, el concentrado de los glóbulos, ¿no? Rojos. Entonces te decía que tanto el estafilo o el estrepto pueden estar introducidos o pueden estar, ¿no? Presentes en un paquete o en una, más o menos podemos decirlo, que pueden estar presentes en algún tipo de patología, sí, ¿no? Pero nosotros vamos a poder identificarlo. Entonces podríamos decir que las plaquetas, por ejemplo, ¿no? Están viables, sí, pero yo necesito hacerle el aféresis para poder, ¿no? En este caso, comprobar si realmente las plaquetas que supuestamente ese paciente presenta sean las más viables, ¿no? Para el paciente que lo necesita, ¿ya? Entonces, hay que recordar que tanto los estrepto, los stafilo, van a estar en nuestra flora normal, en nuestro cuerpo. Entonces, ¿no? Una eh, mala asepsia, por así decirlo, ¿no? Es lo que puede causar una disminución de las mismas. ¿Ya? Entonces, ¿puede haber una contaminación? Sí puede haber una contaminación, ¿no? Por cualquiera de estas bacterias presentes. Entonces, mira cómo se nota la contaminación. Con pequeñas perdón, por medio de manchas blanquecinas, ¿ya? Entonces, puedo observarlo. ¿Listo? ¿Y cuáles son las causales? Aquí abajo, ¿no? Limpieza del área o venopunción deficiente o inadecuada. No, en este caso, el otro tipo de componente, ¿no? Llamado plasma también, que mm, puede estar contaminado, ¿sí? Puede estar que no. Y lo que pasa es que la contaminación se va a basar netamente a la cantidad de hematíes o glóbulos rojos que pueda presentar ese paciente. ¿Ya? Entonces, más o menos, esa es la manera de cómo poder relacionar cada componente sanguíneo, ¿ya? Si decimos que el plasma es un concentrado netamente de glóbulos, perdón, de proteínas plasmáticas, ¿ya? El plasma puede también, ¿no? Como medida preventiva, dirigirse a los quemados, ¿no? Para poder saber cómo es su condición, ¿no? Y qué es lo que se debería aplicar a eh, a este tipo de personas. Se dice que las plaquetas son elementos fundamentales para los componentes sanguíneos, ¿ya? Y estas se clasifican en, por ejemplo, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no? Glóbulos
rojos, ¿no? Y así sucesivamente todos los glóbulos rojos presentes, ¿no? En el cuerpo de la persona, ¿no? O el individuo. Ya, entonces mira, hay un tipo de características netamente de un concentrado de glóbulos rojos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una mayor cantidad de glóbulos rojos o glóbulos blancos o plaquetas circulantes? ¿Ya? Entonces, podemos indicar que ese tipo de procedimiento se realiza netamente a personas que tengan una deficiencia, por así decirlo, ¿no? Ya, entonces, mira, el primer video nos habla de las complicaciones tanto en trombocitopenia leve, trombocitopenia alta. Ya, entonces, mira, en la parte izquierda y en la parte derecha tenemos más o menos la cantidad de plaquetas que pueden estar presentes. Sobre una consulta, y o sea, ya, si la persona tiene trombocitopenia, ¿cómo puedo yo saber que tengo eso? O sea, ¿con un análisis de tipo de protrombina? ¿O con qué tipo de análisis se puede descartar y, o saber que tenemos eso? Ya en el hemograma, yo puedo saber si tiene una disminución de glóbulos rojos, blancos o plaquetas o cualquier tipo de alteración que pueda haber tenido. ¿Ya? Entonces, por ahí puede empezar. Esos pacientes que están en la parte derecha, ¿no? Que tienen esas manchas moradas, son pacientes que ya han sido infectadas, ¿no? Por ese tipo de virus presente. ¿Ya? Entonces, acá por eso te dice, mira, las indicaciones para pacientes que tengan una disminución de plaquetas y en este caso brindarles plaquetas, ¿no? Por ejemplo, pacientes con trombocitopenia, defectos de la coagulación y prevención de algún tipo de hemorragia, ¿no? Que puede estar presente, ¿ya? Ahora, ¿en quiénes no van a estar concentrados, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya, entonces, como les decía, el, el fraccionamiento nos va a ayudar a poder tener los componentes que yo necesite, ¿ya? No voy a tener todos los componentes o todas las respuestas, no, simplemente necesito lo que el médico me indique o en este caso se puede indicar al colegio, ¿ya? Contraindicaciones, se dice que no va a ayudar a la viabilidad, ¿no? Se dice que la contraindicación está en pacientes que tengan una púrpura trombocitopénica trombótica o una coagulación intravascular diseminada.
A esto más o menos quería llegar, ¿no? Al concentrado de plaquetas. Entonces, eh, luego una transfusión sanguínea o una donación de sangre, ¿ya? La cantidad de plaquetas es, no, en este caso, es menor. ¿Por qué? Porque un concentrado de plaquetas, y esto más o menos estamos hablando de una unidad de plaquetas o bolsa de plaquetas, ¿ya? Equivale más o menos a 5.5 por 10, ¿no? A la 10 plaquetas por milímetro cúbico. Ya, o sea, la cantidad que se va a requerir es una cantidad mínima nada más de plaquetas, ¿ya? Entonces, se dice que tiene que estar incubado más o menos a 20-25 grados centígrados y por contaminación permanente, nada más, ¿ya? Ya, entonces, ahí está la temperatura, agitación constante y en este caso, que se van a... no, en este caso, no, nada más. Eso. La parte de compatibilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque con eso yo sabré qué tipo de sangre soy y aproximadamente a quién yo sí le puedo brindar sangre, a diferencia de otra persona que capaz no le pueda brindar sangre. ¿Ya? Entonces, que, vamos a ver las pruebas, ¿no? O las plaquetas en la parte de la compatibilidad. Se dice que las plaquetas tienen que ser lo más parecidas posibles, ¿no? En este caso, ¿no? Que tengan casi el mismo DNI, ¿no? Que más o menos se puedan diferenciar por el nombre. Ya, entonces mira, en este gráfico de aquí vemos más o menos cuáles son las unidades más viables para ese paciente. Ya, se dice que se le tiene que brindar la sangre la más parecida posible. Y si yo veo el gráfico, dice que a un paciente que eso le tiene que brindar otro, le tiene que brindar una y le tiene que brindar, en este caso, una B, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, se dice que mm, la compatibilidad tiene que basarse netamente, ¿no? En este caso, en el parentesco, ¿no? Y por ahí, ¿no? Puede deberse a otro tipo de factor. Pero siempre hay que acostumbrarnos a que el donante que vamos a nosotros buscar, ¿no? Tiene que ser un donante que cumpla con algunos criterios, como por ejemplo el tiempo y la edad. ¿Listo? Entonces, otro tipo de componente es el plasma fresco. El plasma fresco, también llamado plasma fresco congelado, eh, va a ser un componente rico en, por ejemplo, plasma, ¿no? Dirán, ¿cuál es la finalidad del plasma, por ejemplo? Ya, entonces,
El plasma como concentrado de la cantidad de glóbulos blancos presentes va a ser también muy útil para ese tipo de pacientes, ¿no? Que presenten algún tipo de enfermedad. Ya, entonces mira el volumen también que se puede extraer, aproximadamente 200 a 250 es el volumen de plasma presente. Ya, todo eso pasa por ese equipo llamado fraccionador. Ya, porque mira, aproximadamente 200, de 100 a 200 milímetros o mililitros por decilitro, entonces están presentes ahí. Contraindicaciones, ¿para qué tipo de pacientes no se debe utilizar? Ya está, también ahí, ¿no? Normalmente personas que tengan una insuficiencia renal, pues una de ellas, que no estén, no se hayan lavado, o en este caso, eh, no tengan ningún tipo de afección a la hora de poder realizar los pagos correspondientes. Ya, entonces acá está más o menos las indicaciones en el plasma. Son útiles para pacientes que tengan un problema, ¿no? En este caso, un aumento de bilirrubina indirecta. Entonces lo que va a hacer que es tratar de eliminar para que pueda yo brindar tranquilamente los glóbulos rojos necesarios. Ya, el plasma fresco es un componente que va a ser almacenado aproximadamente de 120 días, ¿no? Una vez pasados los 100 días, plaquetas va a dirigirse hacia el, eh, ¿no? Se va a dirigir hasta materiales, ¿para qué? Para que en este caso indique, ¿no? Y en este caso diga, ¿no? Que el procedimiento se ha realizado sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero el procedimiento, para que pueda ser viable, tiene que primero eh, ver las Profesor, se contraindicaciones. entrecorta. Dime, Se entrecorta su voz. se entrecorta. Sí, A pareciera ver, que apaga y prende su micro. ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Me avisa cualquier cosa ya, vamos a ver si pasa lo mismo. Espera un toque. A ver, entonces lo que le decía que el plasma va a tener una gran utilidad de poder que va a ser utilizada cuando se necesite, porque como es un componente que va a ser muy útil, ¿no? Debido a que va a tener diferentes tipos de proteínas de la coagulación, ¿ya? Entonces, este tipo de plasma va a ser utilizado, por ejemplo, cuando yo tenga una deficiencia de un factor, como por ejemplo el factor 2, el factor 5, 7, 9 y 11, ¿no? Yo voy a ver un tipo de alteración, ¿no? Cuando mi paciente tiene una cantidad de hemoglobina, ¿no? En este caso, una cantidad de, si la vemos en relación al plasma, ¿no? Como plasma fresco congelado, entonces vamos a ver si tiene un valor referencial de las proteínas plasmáticas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las proteínas plasmáticas me van a servir bastante cuando hay una deficiencia, por ejemplo, del factor de coagulación 3, 5, 8, 9, 10 y 11. ¿Ya? Entonces, ahí están más o menos las indicaciones que se brindan o se necesitan para poder tener ese componente sanguíneo. ¿Ya? El crioprecipitado es un tipo de componente que también va a tener una función especial, ¿ya? La función especial va a ser que esta va a ayudarnos a pacientes que tengan un cuadro de hemofilia A, por ejemplo.
¿ya? El volumen aproximado de administración es de 10 a 20 ml, ¿no? O sea, es rápido. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a presentar? Es que el precipitado va a tener un concentrado de la cantidad de factor 8, factor 13, fibrinógeno, ¿no? Que puede estar presente en el cuerpo del individuo, ¿no? Entonces, voy a tener eh, una mejor distribución, un mejor pool, ¿no? Y puedo trabajar sin ningún tipo de problema, brindándole a los pacientes lo que se necesite. Entonces, el crioprecipitado es un tipo de componente que según indicaciones, ya, lo que me dice es que mm, ¿no? Va a ayudarme a pacientes que tengan hemofilia o pacientes que tengan un problema a nivel de hemofilia, ¿no? Una de ellas. Y dos, que va a ayudarme a pacientes que tengan la enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad característica de pacientes que tengan eh, una anemia crónica, por ejemplo. Ya, entonces, el crío lo utilizo netamente para pacientes que tengan una deficiencia, por ejemplo, de factor 8, factor 13 o fibrinógeno presente. Decíamos que los parámetros hematológicos son muy importantes, ¿no? En este caso, ¿qué puedo decir? Que aproximadamente que aproximadamente lo que se va a extraer es un promedio de 450 ml, ¿no? Más o menos, dependiendo de, en este caso, el individuo, ¿no? La temperatura de conservación, recuerda que los glóbulos rojos se conservan a 2 grados centígrados, las plaquetas 25 y el plasma fresco congelado, ¿no? O sea, ningún tipo de problema, ¿no? Y así va a ayudar a una mejor viabilidad, ¿no? Presente. ¿Ya? Entonces, podemos ver también, ya hemos visto los cambios bioquímicos que puede suceder en relación a la membrana, ¿no? Eso lo vimos, las plaquetas también, el plasma, ¿no? Relativamente aquí también el plasma juega un papel muy importante, porque es lo que se conoce como el procedimiento de plasmaféresis. En este caso, el plasmaféresis es un tipo de procedimiento que se va a encargar de poder eliminar, ¿no? Todos los componentes, en este caso de los glóbulos blancos presentes, eliminar y tratar de poder compensarte con una unidad, ¿no? Lo menos compatible. ¿Ya? Así se dice que esa prueba está indicado a pacientes que tengan una hemorragia de los factores de coagulación, ¿no? Y en casos de intoxicación, ¿no? Y también en una elevación de los valores tanto de la protrombina o de la tromboplastina parcial activada, ¿no? Hemorragia por defectos de la coagulación, intoxicación y todo lo demás. Listo, entonces la cadena de la distribución, en este caso de los concentrados de glóbulos rojos, ¿ya? ¿No? Todo es un procedimiento desde que llega hasta la unidad de sangre, ¿no? O para ser transfundido o extraído, ¿ya? Todo este tipo de procedimiento, ¿ya? Y por la parte final, brindarle el componente
al necesito que más lo requiera. Ya, listo. Entonces, más o menos es la cadena de producción que se puede presentar, ¿no? Para poder obtener y tener un componente sanguíneo de calidad. Listo. Tenemos en el campus virtual una lectura, ¿no? Que van a ver ustedes en su sistema. Una lectura que van a tener que presentar, ¿no? En este caso como actividad, ¿ya? Lo que ahorita quiero que más o menos tengan ustedes claro es que la próxima semana, ¿ya? La próxima semana vamos a tener una exposición, en este caso exposición por cada uno de ustedes, ¿ya? Y la exposición netamente se basa en el tema de aféresis, ¿ya? Ya lo vamos a ver por aquí. De aféresis. Entonces, ustedes más o menos son un promedio de 20, 23, 22 aproximadamente. Entonces, como es un tema de aféresis, lo que van a hacer, ¿no? O en este caso, lo que les va a tocar es hablar de plasmaféresis. Plasmaféresis, plaquetoféresis. Ya, a ver, primero plasmaféresis, plaquetoféresis es ya. El otro va a ser eritroféresis. Y si hay un cuarto grupo, o un cuartos participantes, van a hablar de células progenitoras listo. Entonces, son los 4 temas que vamos a tener que realizar, en este caso, la próxima semana. ¿Listo? Y cada tema... Ah, acá me falta uno más, perdón. Me falta el tema de leucoféresis. ¿Ya? Plasmaféresis, plaquetoféresis, eritroféresis, leucoféresis y, ¿no? En este caso, lo que les voy a pedir a ustedes es que armen los grupos, ¿ya? Y que se sorteen, ¿ya? Se sorteen los grupos, se sorteen los temas, a ver qué tema les ha tocado, dependiendo la cantidad de alumnado que tienen, porque ustedes más o menos son 23, 22, hablamos más o menos de 4 o 5 integrantes por cada grupo, ¿ya? Estamos hablando más o menos de 5 temas y 5 grupos. ¿Listo? Para que puedan brindar su exposición la próxima semana. Profesor, disculpe, ¿células qué dice? Células progenitoras hematopoyéticas, ¿ya? Hematopoyéticas. Netamente se basa a médula ósea, ¿no? Por ejemplo.
Mauricio. Profesor, ¿le parece si le damos la lista y usted pone los temas a cada grupo? Porque va a ser bien complicado de que cada grupo escoja qué temas y se sorteen. Ya ha pasado, por experiencia, le comento. Ya, listo, bacán. Sea, Entonces, mañana yo se lo paso, ahora los chicos tienen hasta mañana en la noche, yo le paso y usted selecciona qué grupo va a tener cada tema. bacán, listo, no hay problema. Entonces, me mandan los grupos y yo les digo qué tema le corresponde. Ya, perfecto, no hay problema. Listo, no hay problema. Ustedes ya me dicen nada más. Me mandas un WhatsApp con los grupos y me dices, profe, estos son los grupos con los integrantes. Ya, está Y yo bien. lo distribuyo. ¿Listo? Ya, no hay problema entonces. Así quedamos. Entonces, muchachos, entonces eso quedamos para la próxima semana. Que me envíe su delegada los grupos y yo les digo los temas que les corresponde a cada uno de ustedes. ¿Listo? Profesor, disculpe, eso también lo va a subir al campus, ¿no? Sí, también. También va a estar en el campus, no se preocupen. Gracias. Ya, entonces me mandan simplemente la lista de la relación y lo distribuimos. Ya, listo. Entonces, ¿alguna pregunta más adicional a eso? Recuerden que cada exposición tiene que, aparte de poder hablar sobre lo que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, a ver, a mí me ha tocado hablar de plaquetoféresis. Entonces, tengo que hablar de la definición, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la plaquetoféresis? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué es lo que yo voy a obtener, ¿no? Con esa plaquetoféresis al final como producto. ¿Para qué tipo de enfermedades o pacientes yo voy a utilizar ese producto final, ¿no? Llamado plaquetoféresis, ¿no? ¿Para qué tipo de pacientes? ¿Ya? Todo ello. Y además, por cada grupo o por cada tema que le corresponde, van a tener que colocar un caso clínico, ¿ya? El caso clínico en relación al tema que les ha tocado a cada uno de ustedes, pues. Si me ha tocado, por ejemplo, plaquetoféresis, entonces haré un caso clínico que esté relacionado con ese tema, ¿ya? Esa va a ser la manera de cómo vamos a realizar la exposición para la próxima semana. ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Asistencia, profesor. Sorry, la asistencia. Listo, no te preocupes. Gracias por hacerme recordar. A ver, ahorita lo voy a cargar. A ver, aquí tengo. Adriano, Presente, profesor. Almeida, Atalaya, Barrio Nuevo, Presente, profe, buenas noches. Campos, Presente, profesor. Castro, Presente, profesor. Cervantes, Presente, profesor. Chávez, Choquehuanca, Presente, profesor. Cruz, Dañino,
De la Cruz, Ingaruca, Presente, profesor, buenas noches. Jaramillo, Javier, Presente, profesor Jaramillo. Buenas noches. Javier, Jaramillo, Javier, ya está. Julián, Presente, profesor. Mauricio, Presente, profesor. Meneses, Mijares, Presente, Palma, profesor. ya, Palma, presente, profesor. Pérez, Presente. Ramírez, Presente, profesor. Rentería, Presente, profesor. Buenas noches. Riojas, Presente, profesor. Buenas noches. Román, Sánchez, Presente, Sivincha, profesor. Buenas noches. Disculpe, Sánchez. ya no te preocupes, Sivincha, Torres, Tornero, Presente, profesor. Buenas noches. Presente, profesor, buenas noches. Tornero. ya, listo, y Valer. Presente, profesor. Buenas noches. Profesor, disculpe, ¿cuántos tiene ahí en la lista? A ver, voy a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. Ya, 21. Está Adriano, Barrio Nuevo, Campos, Castro, Cervantes, Choquehuanca, Ingaruca, Jaramillo, Javier, Julián, Mauricio, Mijares, Palma, Pérez, Ramírez, Rentería, Riojas, Sánchez, Tornero, Torres y Valer. Ya, listo. Listo, muchachos. Entonces, ya, vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy y ya la próxima semana estamos hablando sobre el tema de Afersis. Solamente queda pendiente nada más que su delegada me envíe los grupos para poder indicarle, ya, indicarle y decirle qué tema le corresponde a cada uno de ustedes. Ok, profesor.